¿Cómo están? Por favor, perdónenme. Les voy a contar la verdad. Lo que pasa es que, ¿cómo van? ¿Bien? Eh, lo que pasa es que yo, esta materia me la asignaron apenas este periodo y yo anteriormente había programado una serie de viajes los viernes y estaba para llegar tipo, digamos que llegaba a esta misma hora, entonces yo podía llegar y dictar la clase de la siguiente, digamos que de 8 a 10. Por eso es que se me ha dificultado tanto este periodo poderles cumplir. Entonces les pido por favor mil perdones por eso. Eh, Trataré de recompensárselo de alguna manera, pero sí les pido por favor un poquito de paciencia. Creo que ya esta es la última vez que les llego tarde, la otra semana no tengo que viajar, entonces no va a haber inconveniente, pero esa ha sido la razón, ¿sí? Que no tenía este espacio programado y me había comprometido a otras cosas con la empresa, entonces es por eso, ¿sí? Entonces, por favor, les pido mil disculpas por eso y les voy entonces a compartir la presentación para que podamos iniciar, ¿listo? ¿Me confirman si ahí están viendo la presentación, por favor? No, todavía no, profe. Ah, ok, perfecto. Ya, un momento entonces. ¿Me pueden confirmar si ahí la ven? Sí, profe. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, básicamente, digamos que esta sesión nos va a llevar esta clase y la siguiente. Y básicamente, digamos que de lo que vamos a hablar, o como he titulado esta sesión, es estrategias financieras en tiempo de crisis, oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Eh, Les voy a pedir un favor, eh, ubíquese en el año 2020. ¿Listo? No lo estamos viendo después de la pandemia, no, estamos en época prepandemia y llegando a la pandemia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en ese contexto, en ese momento, en esa situación cuando se desarrolla toda la pandemia y vamos a mirar un poco de contexto. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que hacen las empresas. Las empresas no solamente se miran a ellas, las empresas también miran cómo está la competencia, miran cómo está el sector y miran cómo está el país. ¿Ok? ¿Por qué lo miran? Porque básicamente tienen que, por un lado, entender el contexto en el cual se están moviendo y por otro, tienen que proyectarse con base en las reglas que rigen al país en ese tipo de momentos. Usted me dirá, bueno, pero si son empresas colombianas, pues con más veras todavía. ¿Listo? Entonces, el propósito es, nos ubicamos en esa época y vamos a empezar a mirar qué era lo que estaba pasando en ese momento y luego empezamos a mirar estrategias de empresas, pero focalizadas en pequeñas y medianas empresas, en pymes. ¿Listo? Entonces, digamos que ya un poquito, digamos que habiendo dado un poco de contexto sobre hacia dónde voy a llevar la sesión, vale la pena tener presente, bueno, la época de la pandemia, digamos que fue una época en la que vivimos,
momentos muy complejos, ¿sí? Como humanidad y como país, momentos de mucha incertidumbre, pero pues hay que traer a colación frases célebres. Aquí sale la de Albert Einstein, dice que la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis es que surgen las grandes mentes. Y eso realmente es lo que se espera de la humanidad, ¿sí? Tanto así que sacaron una vacuna en 8 meses. Buena o mala, todavía no lo sabemos. Sí, yo creo que pasará todavía algo de tiempo para poder determinar qué tan bueno, qué tan malo. Pero digamos que sí han ocurrido cosas después de la vacuna. Y también hay que mirar pues, cómo quedaron los países. Hubo países que quedaron muy golpeados. Colombia todavía no se ha recuperado. Hay países peores. Hay otros que lograron sacar avante el tema con mucho más ahínco, con mucha más fortaleza. Pero mal o bien, todos vamos ahí como empezando de nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está estructurada esta presentación? Básicamente, vamos a verla, está estructurada en cuatro componentes. El primero de ellos es básicamente explicar lo de la pandemia. En segundo lugar, ver los sectores de la economía, qué tan golpeados quedaron. Vamos a ubicarnos en el sector empresarial, viéndonos como si fuéramos una empresa, qué expectativas podemos llegar a tener, qué nos espera o qué nos depara de esa situación. Y por último, vamos a hacer una discusión. ¿Hacia dónde va la discusión? Básicamente, digamos que hoy vamos a avanzar en los tres primeros sectores, en los tres primeros ítems de la presentación, pero lo que quiero hacer para la próxima sesión es que con base en el contexto que yo le doy, usted va a decir, va a seleccionar una empresa, lo pueden hacer en parejas o solos, porque siempre me dicen, pero es que en parejas y yo no conozco a nadie, no sé qué es, se llama. Ok, listo, entonces háganlo solos, no hay ningún problema, pero va a escoger una empresa o un modelo de negocio que me diga, mire, Alex, si hubiera estado en pandemia, yo hubiera aprovechado esa época de crisis y hubiera creado una empresa que haga esto, ¿sí? Entonces, esa es como la tarea para la próxima sesión. Y cada uno va a tomarse 5 minuticos para explicarme en qué consiste ese modelo de negocio y qué estrategias utilizaría en época de pandemia. No me interesa ahora, me interesa en esa época crítica, en época en donde la economía estaba apagada, en donde las personas tenían que mirar cómo podían mover sus negocios, cómo podían mover sus empresas. ¿Ok? Entonces, seguimos en época 2020, plena pandemia, economía apagada, y a usted qué idea se le ocurre de negocio frente a eso. ¿Listo? Esa es la tarea. Pues qué chévere, antes de arrancar con la sesión ya les dejo tarea. Pero bueno, eh, entonces, básicamente aquí arrancamos eh, con, digamos que y teniendo en cuenta ese contexto de lo que era la pandemia, todo el problema que había, algo totalmente novedoso, ninguno de ustedes, ni nosotros los más maduritos, habíamos pasado por una situación de esas, ¿sí? La humanidad lleva tiempo en la que no veía una situación similar a la que se vivió en esa época. Pues total desconocimiento, eh, ese temor, porque más que eso era el temor a contagiarse y que usted escuchaba, no, que mire que fulano de tal se murió y que no fue solo él, sino que la mamá, el papá y no sé qué, y un poco de gente, y usted decía, miércoles, pero ¿cómo así? Entonces, ese pánico como que hace que usted más se cuide, hace que usted y su familia pues tomen medidas precisamente para evitar que se vaya a contagiar. Entonces, todo ese temor, toda esa sensación de zozobra, y a eso súmele la incertidumbre con parta del hecho que el 58% de la población en edad de trabajar lo hace en el sector informal. Entonces, ese 58%, ¿qué? ¿Sí? Si el otro 42% tiene de dónde echar mano y la estaba viendo grave porque los estaban despidiendo, ¿cómo la estaba pasando estas otras personas? Que no podían salir a la calle, que no tenían de dónde echar mano para sostener a su familia. Entonces, ese es el escenario. Una situación crítica, una situación de zozobra, situación de hambre, la pobreza disparada, etcétera, etcétera. Entonces, eh,
Cuando eso ocurre, cuando pasa ese tipo de situaciones, pues digamos que hay personas que se meten de lleno en ese pensamiento pesimista, pero hay otros que piensan de manera muy optimista y son esas las personas las que realmente logran tener cambios importantes dentro de las organizaciones y en las mismas sociedades. Por ejemplo, imagínense que en la época en la que nace Microsoft, Microsoft nace en un momento en donde todas las empresas del sector estaban dedicadas a desarrollar hardware, o sea, a desarrollar equipos, máquinas, ¿sí? IBM, Apple, todas estas grandes empresas estaban dedicadas a crear y a desarrollar computadores. Ese era el boom del momento. ¿Y Microsoft qué dijo? Dijo, bueno, pues si estos manes están centrados en crear máquinas, pues yo lo que voy a desarrollar pues, es una herramienta tecnológica que sea mucho más fácil de navegar, que la persona que va a interactuar con esa máquina, que va a interactuar con ese equipo, pues lo haga de una manera amena. En mi época, ¿qué pasa? Yo viví los Macintosh y no empiecen a sacar cuentas, ay, ¿cuándo crearon el Macintosh? Y entonces el profe tiene tanto, y no se pongan con esas cosas. Pero cuando me tocaba con el equipo, el Macintosh, pues era chévere, pues era lo máximo en esa época. Eh, pero entonces el equipo había que tener un disco, en esa época habían CD, no CDs, no, sino disquetes. Entonces, un disquete que era el que arrancaba el sistema operativo. Y aparte, había, digamos que su disco duro era externo, era bastante complejo de manejar. Y aparte, no era tan rápido. Entonces, usted padecía y sufría con esa vaina tiempo completo. Pero bueno, así nos acostumbramos e íbamos trabajando, íbamos sacando las cosas. Pues Microsoft dijo, ok, ya hay máquinas, ya hay computadores que son mucho más rápidos y ágiles. Entonces, pues vamos a centrarnos básicamente en mirar un software que sea amigable porque a uno le tocaba todo por línea de comando, el famoso sistema operativo DOS. Entonces todo era comando y C dos puntos slash y el nombre del archivo y enter y ahora ya estaba dentro de la carpeta, ahora busque el archivo como tal y eso era un camello y si usted no se sabía la ruta pues comenzaba a dar vueltas y vueltas y la pantalla negra, entonces era bastante incómodo. Pero básicamente, pues digamos que eso era lo que había en esa época. ¿Y por qué la gente se dedicó a crear equipos de cómputo? Eh, bueno, porque era el boom. Porque imagínense que, bueno, ustedes ya lo deben saber, o en algún momento me lo habrán escuchado, cuando se destapa la Segunda Guerra Mundial, un papel bien importante que jugó una maquinita dentro de la segunda máquina, dentro de la segunda máquina, dentro de la Segunda Guerra Mundial, fue una máquina que se llamaba Enigma. ¿Qué era Enigma? Era una máquina que encriptaba los mensajes de los nazis y eso les permitía comunicarse con total tranquilidad. Era una máquina que se encriptaba y a las 24 horas cambiaba su código de encriptación. Entonces no había poder humano que pudiera desencriptar eso. Y ahí fue cuando el ejército inglés contrató a un matemático que se llama Alan Turing. ¿Y él qué hizo? Él comenzó a desarrollar una máquina que fue el primer computador que era inmensamente grande, solo como una habitación. Y con ese computador él pudo descifrar Enigma. ¿Ok? Y al descifrar Enigma, ¿qué empezaron a hacer? A descubrir cuáles eran los próximos ataques de los nazis, hacia dónde se iban a desplazar, todo ese tipo de cosas, pero lo tenían que hacer muy sigilosamente también. ¿Por qué? Porque si no, los nazis se daban cuenta que ya les habían descubierto el algoritmo para desencriptar los mensajes y lo iban a cambiar nuevamente. Entonces tenían que hacer todo, no podían, digamos que, darse a conocer tan abiertamente. Entonces todo era, les tocaba, aún sabiendo que iban a atacar tal ferrocarril, dejar que lo atacaran, porque si no se iban a dar cuenta que los aliados ya sabían cómo, ya habían desencriptado los mensajes. Entonces, digamos que en ese escenario se desarrolla ese primer computador, un computador que era, como les digo, muy grande, consumía mucha energía, era demasiado costoso. Entonces, digamos que el reto que tenía la humanidad era utilizar esa misma tecnología pero para que fuera capaz de manejarla una persona sin tanto problema y que no tuviera que tener tantos conocimientos de matemática ni de ingeniería de sistemas, nada de eso.
sino que cualquier persona pudiera interactuar con ese tipo de máquinas. Entonces, es ahí como surge IBM, International Business Machine, que básicamente lo que hace es empieza a crear computadoras, ¿sí? Pero entonces computadoras empresariales, muy grandes, grandes bases de datos, todo eso, pero seguía existiendo, bueno, ¿y yo cómo interactúo con esa maquinota, ¿sí? ¿Cómo la alimento y cómo extraigo información de allá, etcétera, etcétera? Entonces comienzan a crear computadores más pequeños. Y el crear esos computadores más pequeños, obviamente, eso demandó tiempo, demandó muchísimos recursos y demandó mucha investigación. Entonces, fue así como todas estas empresas se centraron en eso y Microsoft sí dijo, no, pues esa gente que se mate allá, peleando ellos, creando el computador más rápido, y yo lo que voy a hacer es voy a crear el software, porque qué manera interactuar con una pantalla negra y a punta de líneas de comandos, y eso era cansoncísimo. Entonces lo que dijeron fue, vamos a crear un sistema operativo que se va a llamar Windows, o sea, ventanas. Y ventanas, entonces usted tenía su sistema operativo y encontraba el procesador de palabras, chan, le daba clic a esa ventanita y se le abría y no tenía usted que digitar nada, no, simplemente con clic se le abría y ya empezaba a digitar lo que necesitaba y todo eso. Entonces era, digamos que, muy fácil de interactuar con eso. El software, pues obviamente, creció muchísimo. La gente que tenía computador comienzan a instalar ese tipo de software. Entonces, Microsoft, ¿qué pasa? Microsoft nace en un momento en donde las empresas del sector estaban, por un lado, desarrollando hardware y Microsoft es de las únicas compañías que decide invertirle al desarrollo de software. Y eso se considera, digamos que un evento o un hito extraordinario. ¿Por qué? Porque se sale completamente de lo tradicional y pasa a ser una de las compañías más valoradas en el mercado. Fácilmente hoy Microsoft está facturando 72.000 millones de dólares al cierre del año 2022, ¿sí? Pero obviamente el camino no fue fácil. O sea, llegar a donde está hoy, a donde está posicionada hoy en día, le tocó también atravesar todo un viacrucis de eh, demandas, fraudes, plagio, ¿sí? Porque entonces ya la gente copiaba el software y lo pirateaba. Entonces, todo ese tipo de cosas también, digamos que le pasó factura. Tenía que empezar a manejarlo de alguna manera y pues digamos que ya lo ha logrado medio controlar en algo. Microsoft es una compañía donde el precio por acción se ha incrementado más de un 30.000%. Es decir, suponga que usted invirtió 1 millón de pesos en Microsoft. Al día de hoy ya tendría 30.000 millones de pesos. Ahora, eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Ahí digamos que todo esto ha ocurrido en un lapso de 30 años, ¿ok? Entonces, remóntese a la época de 1990-91, en donde Microsoft despega, en donde Microsoft desarrolla su software y lo empieza a comercializar. Eh, Después de eso, digamos que aquí detrás de todo esto, de este emporio de Microsoft, pues todos sabemos está Bill Gates, una persona con visión, una persona que no le daba miedo, sí, se arriesgaba a sabiendas que iba a perder, pero porque él tenía un músculo financiero detrás que le iba a respaldar en caso que algo fallara. ¿Ok? Entonces, digamos que así es fácil crear empresa. Ah, bueno, fácil es una palabra pronto muy déspota en tema empresarial, pero sí, digamos que el hecho de contar con ese respaldo, pues lo hacía abordar los riesgos de una manera mucho más fácil, ¿ok? No es lo mismo que usted no tenga plata y arrancar con un emprendimiento a que usted tenga un respaldo, así sea el de su familia, que le diga, vaya papito, hágale, que yo lo respaldo. O sea, bueno, voy a la fija y si me estrello, pues no me duele tanto porque ahí tengo a mis papás que me echan una manito y de pronto puedo salir de ese primer problema, pero le aseguro que en el segundo problema, la segunda vez que se estrelle, ya su papá no va a estar ahí, hágale papito que yo le pago, eso no va a pasar. Pero bueno, eh, entonces, como les digo, pues esto ocurre en ciertos momentos de la vida. Esto, obviamente, pues surgió Microsoft así de buenas a primeras, con una muy buena idea. Luego salió también Apple a desarrollar su sistema operativo, ya entonces eran competencia, pero eran dos compitiendo a nivel mundial, o sea que había mercado para ambos, ¿sí? Y era pues bastante chévere ver esa pelea. Entonces, básicamente con esto lo que quiero mostrarles es cómo en épocas duras, en épocas difíciles,
una idea disruptiva es capaz de abrir un nuevo mercado, es capaz de darle a usted una nueva visión. Entonces, tal y como empecé la sesión, ubiquémonos en el contexto de la pandemia. Estamos entre el mes de marzo y julio del 2020 y digamos que ese era el momento más crítico de la pandemia a nivel mundial, ¿sí? No solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y fue de los momentos más difíciles que como humanidad tuvimos que vivir. Entonces, básicamente, tenemos que hablar que las medidas de cuarentena eh, pues han provocado una disminución, pero eso digamos que fue una disminución transitoria y a la vez fue sostenida en el uso de ¿qué? De los combustibles. Por lo tanto, digamos que si existe una disminución en el uso de los combustibles, ¿qué pasa? ¿Eso qué beneficio trae? Pues que las emisiones y la contaminación asociada pues va a verse afectada, va a disminuir, ¿ok? También, ¿qué se va a ver afectado? La explotación de ese tipo de recursos. Entonces ya, digamos que dicen, no, pero ¿qué hacemos? Nos encartamos con todo ese petróleo, saque barriles y a quién se lo vendemos si nadie está usando carros, las empresas están apagadas. ¿Qué hacemos? No hay aviones, no hay buques, no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese petróleo? Pues básicamente dejar eso quieto ahí un momento. Entonces, básicamente el virus del COVID-19. Eh, bueno, aquí hay que hablar que ese virus es una enfermedad zoonótica. ¿Qué es zoonótica? Es una enfermedad que es un virus que se transmite de animales a humanos. Eso significa zoonótica. Entonces, el COVID era eso. Pasó de, como diría la Cabal, pasó de los vampiros a los humanos. Entonces, traduciéndolo a una persona culta, de los murciélagos a los humanos. Pero digamos que ese virus eh, se empezó a propagar después, es decir, ese virus empezó a mutar y entre esa mutación, ¿qué pasó? Que empezó a hacerse mucho más fácil la transmisión. Ya no era de animales a humanos, sino que era de humano a humano. ¿Ok? Y eso se empieza a transmitir con muchísima facilidad debido a qué? Al todo el hacinamiento eh, en el que vivimos, ustedes ya se han dado cuenta y digamos que ese ha sido uno de las situaciones que ha traído la modernidad, bueno, la contemporaneidad, en el sentido en que ya las personas no viven en casas, las personas viven en edificios, en apartamentos, entonces, en donde hay toda esa gran cantidad de hacinamiento de personas, ahora suba hacia un Transmilenio, o suba hacia el mío en Cali, o no sé cómo se llama en Bucaramanga, o en Cartagena, etcétera, etcétera, todo es hacinamiento, ¿sí? Vaya nada más a la playa de Boca Grande en Cartagena un domingo y verá el hacinamiento. Entonces, el hecho de vivir así en tanto hacinamiento, concentrada tanta población en las ciudades grandes, y a eso súmele la conectividad de nuestra estructura social, que digamos que ya es mucho más fácil viajar, entonces en los aviones hasta que no van llenos no despegan, usted llega a un aeropuerto, el aeropuerto es súper lleno, todo ese, digamos que ese roce entre personas hace que ese tipo de virus mute y empiece ya a cambiar, ya no necesita de un animal para poderse, digamos que madurar, sino que ya dentro del mismo humano y muta, con su mutación, puede contaminar ese humano a otro humano. Entonces, básicamente, digamos que una parte del problema de las enfermedades zoonóticas, que es la transmisión de un animal a un humano, eh, parte del problema de ese tipo de enfermedades al que hasta ahora, digamos que no se le ha puesto mucha atención, no le hemos puesto mucho cuidado, radica en que se siguen desplazando las fronteras naturales, ¿sí? Cada vez invadimos más terrenos que anteriormente eran selva o eran bosques, ¿sí? Por ejemplo, Ciudad de México. ¿Por qué tiembla tanto en Ciudad de México? Porque eso era un lago, ¿sí? Entonces lo taparon y ahí construyeron la ciudad.
y ese terreno inestable hace que en la Ciudad de México cuando tiembla, tiembla. ¿Ok? Y aparte de eso lo hace casi todos los 15 de septiembre de cada año. Entonces, digamos que cada vez como que hemos ido apropiándonos de más espacio que no nos compete, que no nos correspondería porque existían esas fronteras naturales. Y así es como fragmentando, destruyendo y degradando esos ecosistemas, es que se tiene la capacidad de controlar la propagación de enfermedades. En todos los estudios que, digamos que llegan a explorar las causas de la propagación de este tipo de enfermedades zoonóticas, el cambio del uso del suelo es la mayor de las causas, es la principal de las causas. Los principales 5 factores son el cambio de uso del suelo, eso se llama fragmentación y degradación de ecosistemas, cambios en la industria alimentaria, la susceptibilidad humana y la conectividad internacional, todo lo que tiene que ver con viajes, una alta diversidad de especies, que es una característica de los ecosistemas sanos. Eso regula la abundancia de aquellas especies que actúan como reservorios primarios de virus, lo que digamos que de una u otra manera logra reducir la transmisión de ese tipo de virus, de ese tipo de patógenos. Entonces, eh, la evidencia apunta a que la conservación de la biodiversidad y todos sus servicios, todo ese ecosistema, pues eso es necesario para proteger la salud humana directa o indirectamente. Pero ¿qué estamos haciendo? Todo eso lo estamos destruyendo, ¿sí? Nada más mire cuántos territorios de selva queman a diario en el Amazonas, esos incendios grandísimos que hay ahora entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, cuando le da a California por incendiarse, todo eso es fruto de la invasión de nosotros como humanos en ese tipo de ecosistemas vivos. ¿Ok? Básicamente acá lo que vemos es precisamente ese tipo de rol de esos recursos naturales en la pandemia por el COVID-19 y esto pues básicamente aquí tomando la foto de lo que es América Latina y el Caribe. Entonces digamos que en términos de agua, el acceso a agua potable para el lavado de manos y contener los contagios. Digamos que era importante y se decía en esa época, vuelvo y les digo, estamos ubicados en ese lapso de tiempo, se decía que los países subdesarrollados íbamos a sufrir más la pandemia precisamente porque no tenemos, digamos que la industria avanzada para poder superar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que al no haber acueductos en todos los municipios y nada más enfoques en La Guajira, eh, el hecho de no tener acueducto, alcantarilla, o sea, los mínimos de servicios básicos, el hecho de no tenerlo potenciaba el problema de salud a nivel Colombia por el tema de contagios por el coronavirus. Entonces, esto nos jugaba en contra, ¿sí? En tema de biodiversidad, había que proteger los ecosistemas para poder disminuir el riesgo de futuras zoonosis, o sea, virus que se transmiten de animales a humanos. Desde la óptica de la agricultura, había que proveer alimentos para mantener la seguridad alimentaria de la población. Y cómo hacía uno si la economía estaba apagada, no le vendían al campesino, el campesino no tenía dónde ir a conseguir los fertilizantes porque estaba cerrado. Además, si tenía la cosecha, no había camiones que le sacaran la cosecha y la llevaran a la ciudad porque a quién se la vendían, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas se fueron generando grandes cadenas de problemas. En tema de minerales, digamos que parte de cadenas productivas esenciales y para insumos hospitalarios provienen de este sector, de los minerales. Tema de combustibles, básicamente, y esto fue un punto a favor, y es que se redujeron las emisiones de gas carbónico por reducción en movilidad y transporte, eso fue bastante bueno. En temas de electricidad, pues digamos que había acceso a electricidad fundamental para hogares en cuarentena y en hospitales, pero eso no pasa, eso pasaba en las grandes ciudades, ¿sí? Yo supongo que en municipios pequeños, en donde se sufre con temas eléctricos, pues esto fue un verdadero problema. ¿Por qué? Porque hay que tomar la decisión de si le destino electricidad a los hogares o me concentro en los hospitales, ¿sí? Entonces, todo esto, mire que empieza a generar una gran cantidad de situaciones a abordar dentro de los gobiernos para que como personas podamos tener una mejor
digamos, poder poder salir adelante en este tipo de situaciones tan complejas como lo puede llegar a ser una pandemia. En ese orden de ideas, entonces, bueno, aquí también digamos que desde el punto de vista del impacto del COVID sobre los recursos naturales y sus consecuencias económicas y sociales. Entonces, esos impactos los vamos a ver acá por sector y los efectos regionales. Y tenemos, por ejemplo, que aumentó la pobreza. ¿Por qué aumentó la pobreza? Porque la rentabilidad de las empresas cayó, ¿sí? Al no haber rentabilidad de las empresas o al no tener la acostumbrada rentabilidad, pues obviamente estas empresas dejan de pagar lo que estaban pagando, el gobierno ya no tiene recursos, se disminuyen los subsidios, se empieza a sentir la recesión, no hay inversión, y si no hay inversión no hay fuentes de empleo, etcétera. Todo es una cadena, todo es un engranaje que si alguno falla, ¡pum!, tranca el resto del engranaje. ¿Okay? Entonces, la rentabilidad de las empresas se ve disminuida drásticamente. Debido a esa rentabilidad de las empresas bajas, pues obviamente los ingresos fiscales y la fortaleza de las divisas cae también. Y si esto cae, cae de la mano la capacidad económica de los gobiernos, o sea, no tienen en qué invertir, no tienen cómo ayudar a la generación del empleo y con el empleo ustedes saben que se dinamiza la economía, pero ¿qué economía? Todo estaba pagado, todo, o sea, no había manera de poder echar a andar la rueda y poder decir, ok, vamos a hacer esto de esta manera y aquella. No, no había cómo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incertidumbre era grandísima. Y por un lado teníamos a todo el cuerpo de salud diciéndonos, no señor, no salga, cuídese, mire que le puede pasar esto, mire que puede pasar aquello. Y a eso súmele las noticias que desafortunadamente todos vivíamos en la misma, viendo estadísticas de qué país es el que está más crítico. Y entonces veíamos una España, una Italia, una Francia, totalmente contagiados y muera gente y muera y cada vez las cifras eran más aterradoras. Entonces todo ese pánico y digamos que ahí eso nos juega en contra porque estábamos tan metidos en ese escenario que no había cabida para mirar hacia adelante. O sea, usted no podía levantar la cabeza y decir, ok, me salgo de este escenario y miro hacia adelante para ver qué oportunidad logro pescar en medio de toda esta desgracia. ¿Sí? Fueron muy pocas las personas que lograron hacer eso. Pero el resto estábamos ahí ensimismados. ¿Por qué? Usted piensa en su familia, usted, si tiene papás, pues usted los cuida, trata de no ir a visitarlos, si vive con su esposo y sus hijos, pues usted se cuida aún más porque no los quiere contaminar a ellos y empieza todo ese tipo de protocolos dentro de la casa, lo cual estaba bien, pero todo ese ambiente nos sumergía aún más en el problema que estábamos viviendo en ese momento, que era la pandemia. Pero es que ese fue el inconveniente, fue habernos sumergido dentro del problema y no haber tenido la posibilidad. Es como cuando usted se está hundiendo en una piscina o en el mar y sigue echando para abajo, ¿sí? Usted empieza a nadar y se sigue hundiendo y se sigue hundiendo. Eso era lo que estábamos haciendo en esa época, cuando lo que teníamos que hacer era salirnos del agua y poder tomar aire y cambiar nuestra mirada, no seguir mirando el problema, sino empezar a mirar hacia otro lado para ver qué oportunidades había. Y obviamente, pues todo esto generó destrucción de empleos y esto fue lo más crítico porque pues las personas no tenían sustento y al no tener sustento, ¿usted qué hace? Pues sale a la calle a mirar a ver cómo se rebuscan las cosas, ¿sí? Entonces usted se exponía a contraer el virus y no solamente usted, sino de ahí para adelante toda su familia, pero había que tomar una decisión, o comen o se enferman, ¿sí? Pero no podía usted escoger una de las dos, ¿sí? Desafortunadamente la una lo podía llevar a la otra. Y en temas de recursos naturales no renovables, pues obviamente digamos que esto fue bueno, cayó la demanda de combustibles fósiles. Claro, no habían aviones, no habían buques, no habían cruceros que llevaran de viaje a las personas, no habían vehículos, no había transporte, ¿sí? Nada de eso. Entonces, ese sector eh, se frena completamente y eso hace que empecemos a ver desde el medio ambiente unos factores favorables. ¿Ok? Yo creo que fue lo único
que salió en esa época. Eh, la oferta de combustibles fósiles obviamente cayó, el precio del petróleo cayó completamente, el precio de minerales como la plata, este es el hierro, este es creo que el platino, también comenzaron a caer, pero el precio del oro empezó a subir, ¿ok? Entonces, miren ese escenario, todo cae, pero el precio del oro saca la cabeza de esa piscina, de ese mar. En el sector de la agricultura, ¿qué ocurría? El precio internacional de productos agropecuarios cae, ¿sí? Y sube el precio local de los productos agropecuarios, ¿ok? Y esto genera un potencial riesgo de producción e interrupción de la cadena de suministros por dificultad de acceso a insumos y a mano de obra, ¿ok? Ahora el terreno está, pero hay una cuestión, es que muchos de los terrenos son de épocas, ¿sí? Si usted no aprovecha esta época, que era la de la pandemia, entre esos meses de febrero y julio, pues básicamente le toca casi que esperar hasta el otro año. Entonces, ¿qué decisión toma esa persona? ¿Sí? ¿Qué decisión toma ese campesino? Y no sé si a ustedes les pasaba, pero aquí en Bogotá, los campesinos no, pues obviamente no tenían cómo sacar sus productos. ¿Qué hacían? Alquilaban camiones. Ah, bueno, las centrales de abasto, pues digamos que eso era muy restringida la entrada. Entonces, todos estos campesinos empiezan a a traer sus mercados en camiones y empiezan por los barrios a vender, pero gritando a grito vivo, ofreciendo sus productos y bueno, sí, pero me lo sube, que yo vivo en el piso 18 y el ascensor no está dañado, miércoles, esa gente con un bulto de papa encima, pero era la forma en la que ellos podían sacar sus productos y evitar que se les deterioraran. Desde el aspecto del agua y la energía, aumentó la demanda de agua y energía en los hogares y la facturación. Obviamente todos encerrados, ¿qué más hacíamos? Ver Netflix, HBO, la Champions League, sin estadios, que eso era lo más aburrido que había, pero básicamente era, digamos que no teníamos otra alternativa. Y la demanda de energía a nivel global se ve disminuida y comienza a crecer la inseguridad hídrica y energética. Es decir, bueno, ¿esto hasta cuándo lo vamos a aguantar? ¿Sí? Cada vez más personas encerradas, cada vez más personas consumiendo ese tipo de servicios. ¿Qué hacemos? ¿Será que se nos va, sí, y si se nos acaba las fuentes que producen energía, cómo vamos a salir adelante después de esto? Retos que se le empiezan a generar a los gobiernos en ese momento. En temas de biodiversidad, tenemos que cae el turismo de naturaleza, cae la capacidad de vigilancia en esas grandes extensiones, porque ya no hay personas ahí trabajando ni dedicadas a eso. Obviamente esto es el campo de cultivo preciso para las actividades ilícitas y aumenta el uso directo de recursos para la subsistencia. Entonces, esta es una foto de ese sector de la economía, de esos diferentes sectores de la economía, cómo se empezaron a ver afectados. ¿Ok? La pandemia tuvo un impacto importante tanto en la producción como en el consumo de productos agrícolas, ¿sí? Por el lado de la demanda, ¿qué pasó? Redujo la seguridad alimentaria. ¿Por qué la redujo? Porque empieza, digamos que cae el empleo y si cae el empleo, obviamente disminuyen los ingresos por salarios. Y al disminuir los ingresos por salario, las personas no consumen, es decir, no tienen los mecanismos para poder consumir esos alimentos. Se estima que la pobreza extrema, altamente correlacionada con el hambre, aumentó en casi 29 millones de personas en la región. Ya, digamos que ubicándonos en la región, América Latina y el Caribe. 29 millones de personas. ¿Okay? Ahora, por el lado de la oferta, la pandemia pone una presión diferente sobre cada nodo de la cadena de suministro del sector agrícola, desde la cosecha hasta el consumo final. Esa pandemia, digamos que se da en un contexto muy favorable para el sector agrícola. Las existencias de los principales cereales, digamos que venían aumentando. Y al inicio de la crisis, ese sistema alimentario mundial, pues estaba, digamos que nos cogió bien abastecidos con la nevera llena.
pero con la nevera llena de los principales productos o de los productos básicos, ¿sí? ¿Debido a que teníamos la nevera llena? Pues a la acumulación de existencias y a buenas cosechas que teníamos en Sudamérica y en otras regiones del mundo, ¿sí? Esa crisis del COVID-19 también estuvo precedida de una relativa estabilidad de precios desde mediados del año 2016, ¿sí? Que esa fue una época, digamos que después de de unos periodos de precios altos, que eso ocurrió entre el año 2011 y 2015, que hubo fenómenos del Niño, mucha sequía, que es lo que se espera en lo que falta de este año, que haya mucha sequía. Y también digamos que debido a la alta volatilidad entre el 2007 y 2011 y los precios de los fertilizantes que son esenciales para el sector agrícola, empiezan a mostrar una tendencia a la baja desde finales de 2018, ¿sí? Fertilizantes que en gran mayoría provienen de la antigua República Soviética, o sea, de la misma Rusia, pero también viene de Bielorrusia, de Ucrania, etcétera, de países estos que eran los que suministraban ese tipo de fertilizantes. Entonces, digamos que desde ese punto de vista de lo que es el sector agropecuario, podemos decir que dentro de los impactos del COVID-19 sobre diferentes actividades relacionadas con el suministro alimentario en términos de demanda y oferta, ¿qué pasó? Que el sector de los restaurantes bajó, mire que cayó casi un 40%, ¿sí? El tema del teletrabajo, eh, digamos que en restaurantes, ¿usted cómo teletrabaja? Es muy difícil, ¿sí? Si no está dentro de la cocina, si no vaya a ese mercado, pues es muy difícil sacar avante este tipo de negocios en esa situación puntual, ¿sí? Su nivel de exposición a poderse contagiar era muy alto, ¿sí? Y mire que con todo y eso, este sector de los restaurantes medio salió avante debido a estrategias que implementó. Entonces, no, mire, por WhatsApp, usted llámeme y yo le llevo la comidita calientica con todos los protocolos de seguridad bien empacada. Usted ni me va a ver, yo le dejo la comida y usted me paga por Nequi o por alguno de estos medios y listo, no hay ningún inconveniente. Usted no va a tener contacto conmigo. Todo venía muy bien empacado, eh, pero digamos que seguía existiendo el alto nivel de riesgo para ese tipo de sectores de la economía. Y digamos que si era esencial, pues no, usted, digamos que comía de restaurante porque le da flojera cocinar, ¿sí? Entonces no necesariamente tenía que acudir a un restaurante. O sea, no era de vida o muerte consumir productos de este tipo de sectores de la economía. Entonces, estas situaciones hacen que el sector no sea indispensable. Y al no ser indispensable es fácilmente reemplazable. Por eso fue el que más se vio afectado. Cayó un 40%. Y esto es eh, promedio a nivel región, a nivel de América Latina y el Caribe. Disculpen. En temas de distribución, ese fue otro sector que cayó también, cayó casi un 20%. Teletrabajo, usted no tiene cómo teletrabajar para hacer distribución a menos que tenga un camión robotizado y lo maneje desde casa, eso no se puede. ¿Ok? Exposición, digamos que el nivel de exposición aquí es medio, no es tan alto como el de los restaurantes, pero existe un riesgo a nivel de exposición y si es esencial, pues es medio alto porque si no hay distribución de alimentos, si no hay distribución de suministros de primera necesidad, pues digamos que el, se va a resentir mucho la economía y va a llevar a que haya inflación. Entonces, era el nivel de criticidad a nivel de esencialidad del servicio era medianamente alto. ¿Ok? Temas de procesado de alimentos. Entonces, pasa lo mismo, teletrabajo bajo. Y si usted se da cuenta, mire que en todos los sectores el teletrabajo en esas áreas era bajo, ¿sí? Bajo, bajo. Aquí sigue en cosecha, pues todavía más. Usted no puede cosechar desde la casa o vía teletrabajo. Producción agrícola, teletrabajo cero. Entonces, eran sectores que no permitían o no había en la cabida para poder realizar teletrabajo. Necesariamente eso era en sitio, necesariamente eso era metiendo las manos, sacando las cosas adelante, pero ahí en sitio.
¿Listo? En tema de procesado, la exposición es medio alta. ¿Por qué? Porque esto para procesamiento de alimentos, usted necesita obligatoriamente máquinas grandes, insumos, y digamos que eso lo encuentra usted es necesariamente desde la fábrica. Usted no le va a permitir llevarse el molino para que muela toda la carne, eso no se podía, necesariamente tenía que estar allá en sitio. Y si es esencial, es un tema medio alto, aunque pues no es el producto alimenticio por excelencia, pero pues digamos que muchas personas, sobre todo personas del sector medio bajo y bajo, consumen mucho de este tipo de productos procesados. En temas de cosecha, su producción cayó casi que a un 12%. Todos estos sectores cayeron, si mira el cero donde está y ninguno está por encima del cero. Entonces todos cayeron, pero debido a sus condiciones. No tenían opciones de teletrabajo, la exposición frente al riesgo con el virus era, digamos que en tema de cosecha era medio. ¿Por qué? Porque es que una cosecha no la saca una sola persona, tienen que ser varias personas las que se meten en eso y por lo general ahí puede haber algún tipo de contacto. Y es esencialmente alto el tema de las cosechas. ¿Por qué? Si no hay cosechas, no hay alimentos, si no hay alimentos, no hay distribución, si no hay distribución, no hay restaurantes, es decir, la cadena de suministro se ve altamente afectada y era de los primeros sectores que había que entrar a rescatar, había que entrar a ayudar. Y luego viene todo el tema de la producción agrícola, que cayó como un 18%, teletrabajo cero, ¿sí? Exposición, bueno, digamos que aquí no era tan alta y es esencialmente alto, es vital para la economía y más para una economía en donde pues todo el mundo está en la casa y lo único que está haciendo es demandando alimentos, demandando servicios. ¿Por qué? Porque eso hace el encierro, ¿sí? Desafortunadamente, desde ese sector de la economía se vio muy golpeado. ¿Ok? Mm, esto desde lo que tiene que ver con el componente agropecuario, pero viene el componente de los combustibles, todo lo que tiene que ver con el petróleo, ¿sí? Y básicamente aquí todas esas actividades extractivas y todo lo que está relacionado con la producción de minerales y combustibles fósiles, pues fueron consideradas en muchos de los países de la región como, digamos que, exentas de las medidas de restricción por la pandemia. ¿Por qué? Porque al tratarse de eslabones iniciales de las cadenas de suministro y valor, pues se necesitaba que así lo fueran. En muchos casos, estas actividades extractivistas, digamos que son actividades claves para la economía en su conjunto. Por eso, digamos que esos sectores no se paralizaron de forma completa. Eso significa que gran parte de los proyectos activos continuaron en operación, extrayendo petróleo, extrayendo carbón, extrayendo oro, pese a tener, digamos que unas capacidades muy reducidas, ¿sí? De pronto no podían consumir los bienes que se venían consumiendo o que se necesitan para facilitar el trabajo, no se podían porque no se conseguían, etcétera, etcétera. Por esas razones que ese sector no paralizó de forma completa. ¿Y eso qué significa? Que gran parte de esos proyectos continuaron en esa operación, así se hubieran visto mermados en su capacidad y además de estar bajo medidas de prevención y de protocolos de salud. Ahora, nuevos proyectos se han visto afectados, ¿por qué? Por suspensiones o por aplazamientos, porque dicen, no, necesito personal, no tengo el personal, las personas no quieren salir de la casa, todos tienen miedo, y existía la expectativa de, bueno, ¿y la vacuna? ¿Y para cuándo? Y mire que los muertos están subiendo y el pico, y cuando empieza a descender el pico, ¿no? Que vamos a entrar al segundo pico y usted se coge la cabeza y dice, no, y ahora va a volver a subir los muertos. Y por otro lado salía el nivel de ocupación de las UCI. No, eso era terrible. Entonces, con todo ese tipo de situaciones, pues eso hacía que las personas tampoco salieran a trabajar, como con muchas ganas. Esas medidas de contención que fueron implementadas por el gobierno o por los diferentes gobiernos a nivel mundial, digamos que esas medidas de contención a gran escala que se implementaron a nivel global, como cuáles, el cierre de fronteras, ¿sí?
todo lo que tenía que ver con las cuarentenas obligadas, es decir, el encierro. Eh, digamos que esas medidas que estuvieron muy sincronizadas en la región, o sea, si entraba en cierre de fronteras Colombia, lo hacía Perú, lo hacía Ecuador, lo hacía Brasil, lo hacía, y dependiendo de ese país, con qué países tenía más fronteras, entonces Perú lo hacía con Chile, luego Chile se lo cerraba a Argentina, y así toda la región estaba muy sincronizada a implementar las medidas que un país implementara. ¿Ok? Y básicamente eso tuvo unos efectos en las economías, sobre todo efectos de desaceleración. ¿Y esto qué hizo? Esto se traduce en una desaceleración en este sector, en la actividad extractiva. ¿Por qué? Porque provoca restricción de la oferta. ¿Por qué no hay oferta? Por cierres e interrupciones de las cadenas globales de suministro. Y también hay restricción de la demanda por fuertes caídas en los gastos de turismo, de recreación, del comercio minorista, del transporte masivo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos efectos, tanto sobre la oferta como la demanda, eh, y digamos que de una manera sectorial, pues conllevaron a una disminución de precios internacionales de los productos básicos, lo que es, digamos que particularmente importante para las economías de la región. ¿Por qué? Porque Colombia vive el petróleo, Venezuela vive el petróleo, Brasil tiene muchos pozos petroleros, Argentina tiene pozos petroleros, Ecuador también vive del petróleo, Chile vive del cobre, de la extracción del cobre. Entonces somos países que producimos mucha materia prima, ¿sí? Pero esa materia prima para extraerla pues necesita recurso técnico, recurso humano y también necesita de unos insumos que le faciliten la extracción de ese tipo de minerales como de los que hemos hablado. Entonces, en esa época, imagínense, acá en plena pandemia, mire cómo venía el precio del petróleo en enero 2 del 2020, con un precio de petróleo de $61, ¿sí? Y comienza a caer, porque ya en esta época, digamos que el virus arrancó por allá a mediados de diciembre del 2019, y ya como que comenzaba el run run, y comienza el precio del petróleo a descender. Mire que comienza una caída, sigue, por ahí medio tiene unos picos, pero llega de 60, pasa en casi que en el rango de un mes, cae en $10 el precio, luego en otro mes cae $20, ¿sí? El precio, luego cae otros $10, y así va cayendo hasta que toca su pico acá en plena época de pandemia, en el mes de abril, cuando cae el precio a menos $37. ¿Qué significa eso? Ese era primero era un comportamiento atípico y la misma gráfica nos lo muestra, ¿sí? No era normal que cayera el precio del petróleo por debajo de cero, ¿ok? Eso nunca se había visto, ¿sí? Pero como esta era una condición atípica de la humanidad, el petróleo, al petróleo se le pasó factura. Y digamos que por ser así atípico, el precio del barril cayó a menos $37. Es decir, las personas que tenían el petróleo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que pagar $37 para que se lo recibieran, porque en ese momento no había dónde colocar esa cantidad de petróleo. En otras palabras, nadie quería el petróleo. ¿A qué se debió todo esto? Bueno, pues digamos que la guerra comercial que tenía Estados Unidos con Arabia Saudita y con Rusia, eso hizo que se impactara este sector, y adicionalmente teníamos todo el tema del coronavirus. Ahora bien, ¿de qué manera impactó esto a Colombia? Pues imagínense, Ecopetrol es una de las compañías más grandes del país, una de las compañías que está en el tercer puesto de las más ranqueadas en la región. Es la compañía, digamos que es esa compañía denominada Caja Menor del Estado, es la compañía que le está afectando definitivamente esta caída del petróleo. Eh, Haciendo algunos análisis, podemos decir que por encima de $30 eh, era muy difícil que cerrara en el año 2020, el precio del petróleo. ¿Por qué? Por esa caída tan fuerte de menos $37, pues volver a recuperarse y llegar por lo menos a 30, 40, $50, eso no iba a pasar en el 2020, ¿sí? Eso tendría que verse por allá hasta el año 2021 a mediados, ¿ok? Pero digamos que se hacían proyecciones que
lograra llegar a los $30, cosa que no logró ocurrir. Pero digamos que esa fue una situación crítica y obviamente esto ¿qué hizo? Que los presupuestos que tenía Ecopetrol y los presupuestos obviamente que tiene el Estado y que dependen en gran medida del presupuesto de Ecopetrol, pues digamos que eso se vieron fuertemente afectados y la caja del Estado pues se vio muy golpeada. No teníamos plata, no nos alcanzaba el dinero y con ese precio de dólar, imagínese a menos $37, pues ¿quién se iba a exponer a seguir extrayendo petróleo? Más bien déjelo ahí guardado, espere a que se recupere todo y seguimos explotando ese petróleo, ¿ok? Ahora, ahora bien, si se pensara en invertir, en hacer inversiones de capitales, eso podría ser una buena alternativa, es decir, tomar esa plata y decir, no la gastemos, invirtámosla en otra, pero todavía había temores porque la economía no se estaba moviendo al ritmo en que venía moviéndose anteriormente. Entonces, cae ese precio del petróleo atípicamente, ¿sí? Y las grandes petroleras, pues se pegan la super encartada con todo ese petróleo, no saben qué hacer con eso. Y a nivel de lo que es el balance del mercado, pues por un lado tenemos lo que es la oferta, que es la azul, y por el otro la demanda, que es la roja. Y básicamente miren cómo cae la demanda después de que inicia el COVID-19. Por allá en enero 19 arranca el COVID y básicamente se pone más crítico casi que a finales de enero, en donde ya la demanda del petróleo cae completamente. Si cae la demanda del petróleo, pues obviamente el precio del petróleo se va a empezar a ver afectado y no va a tener cómo repuntar. ¿Ok? Mm, yo creo que dejémoslo ahí porque nos toca pasarnos a consultoría, pero básicamente lo que sí les voy a pedir es, en la próxima sesión, tomo media hora porque voy a llegar a tiempo. Tomo media hora inicial para terminar de exponer lo que les quiero mostrar, pero ustedes vayan consiguiendo una idea de negocio o un caso de éxito que nos diga, mire, esta empresa despegó en pandemia. No me vaya a traer a Rappi o estas empresas de domicilio porque ya todo lo hemos escuchado. Tráigame una empresa novedosa que haya triunfado, que no se haya conocido mucho y nos explica ese caso en 5 minuticos. Y eso, Profe, dime, una preguntita, pero puede ser una empresa que se mantiene hasta el momento, es reconocida o puede ser que alguien tuvo una idea de negocio en el cual generó muchos ingresos y pues que yo les pues, de doy, pronto y que aprovechó, por ejemplo, en la pandemia y que ya no se tiene. bueno, pues esa me gustaría mucho, Luis. Una idea de negocio que fue clave en la pandemia, que hoy en día ya no funciona. Ah, bueno, listo, pero en la pandemia la sacó del estadio. Te la valgo. Listo, Valgo, gracias. valgo más esas empresas, Luis, que digamos, que me digan, ah, no, sí, el Nubank. Ay, carajo, pues sí, el sector financiero y todo este tipo de cosas, pues sí, esas no me interesan tanto porque las conocemos todos de alguna manera. Esa los que me cumplan con esa actividad no tienen que hacer la actividad del taller número 3. ¿Listo? Es más, y si usted queda eximido, pues yo le mejoro esa nota de eximido. Entonces no lo voy a eximir con 4, sino que lo voy a eximir con 4 o 5. Sí, me hace una muy buena sustentación de ese caso de éxito de una empresa que sacó la cara, sacó la cabeza de ese mar en donde nos estábamos hundiendo, logró ver hacia adelante y tuvo una idea de negocio exitosa. ¿Listo? ¿Sí está claro la actividad para la próxima semana? Profe, Dime, Lady. gracias, profe. Buenas noches. Hola. Profe, esto respecto a lo que dice, por ejemplo, Luis, quería hacer el aporte. Esto puede ser, por ejemplo, una idea de negocio, bueno, que venía de pronto surgiendo, digamos, estaba en marcha, ¿sí? Sí, Pero que en pandemia, pues prácticamente fue lo que se dio, digamos, por ejemplo, en mi municipio. ¿Se podría hablar? sí, claro. Sí. ¿Y qué producto es o qué tipo de negocio Pues como es? bien sabemos, el 100%, bueno, el 100% no. La gran mayoría de empresas o, por ejemplo, fuentes de empleo fueron, por ejemplo, los restaurantes y bares, ¿sí?
Pero en Sí. este caso, por ejemplo, digamos en mi municipio hubo un restaurante que más bien fue como la gran salvación para muchos, por así decirlo. Entonces, Ok. no sé si pudiera tocar ese tema. No, chévere, sí, bien, no hay ningún problema, te la valgo. Listo, profe, gracias. Era eso. ¿Listo? Pero entonces bien explicadito, ¿ok? Si quieren, traen una diapositiva, así sea la foto de ese restaurante o esto como para tener una idea y uno dice, ah, claro, es que era un restaurante típico o no, era un restaurante vegetariano, qué sé yo, pero como algo que nos dé una idea sobre de qué es que nos estás contando, ¿ok? Perfecto, profe, perfecto. Listo, Gracias. listo. No, a ustedes les agradezco muchísimo. Les pido mil perdones, por favor. Qué feo tener que decir, mire, póngase en mi lugar, por favor. Es que yo, yo no tenía clase los viernes de 6 a 8 y eso me permitía hacer otras cosas. Entonces ahorita estoy encartado con esas otras actividades porque esta materia es muy chévere, esta materia es bien interesante. Entonces me gusta, pero mientras me acomodo, por favor les pido ese poquitico de paciencia. Yo sé que ya no me volverá a pasar, esta fue la última vez. Ya estas dos clasecitas que nos quedan van a ser a tiempo, ¿listo? Entonces, les agradezco mucho la asistencia, gracias por la paciencia y nos vemos dentro de 8 días. Ay, no se le va a olvidar la actividad para este fin de semana. El examen va a estar habilitado domingo y lunes, ¿ok? ¿Por qué? Porque el lunes es festivo. Entonces, se lo va a habilitar desde el sábado y va a estar domingo y lunes completamente activo para que usted lo resuelva con total tranquilidad. Les envié al correo copia del examen para que pues lo puedan tener. Eso hace que se reduzca la posibilidad de tener muchas preguntas de la unidad 1, si acaso sacar unas 3, el resto van a ser preguntas de la unidad número 2. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en consultoría, ¿ok? No, gracias. No, ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Ah, no, ya nos vemos. Ok, Lady. Chao, Listo. profe, gracias. A ti, Paula, cuídate.